Hechos capítulo 3, versículo 19. Hemos estado hablando los domingos que estuve acá, antes de viajar para acá, hablándoles de tema en tema respecto al Evangelio. Es un tema muy importante. Es muy importante porque, aunque parezca algo básico, les sorprenderá saber que muchos hermanos nuestros en el Señor no tienen una definición bíblica y exacta acerca de qué es el Evangelio. De hecho, usted puede preguntarse a sí mismo si tiene una definición acerca de qué es el Evangelio. Y difícilmente podamos dar en ocasiones una respuesta clara y bíblica acerca de qué es. Lo he experimentado en varias ocasiones, conversando con amigos y hermanos en el Señor de otras iglesias sobre una explicación del Evangelio y se han enredado en el asunto. De hecho, han mencionado cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio en sí mismo. Confunden el Evangelio con una enseñanza general de la Biblia o con asuntos periféricos como el calvinismo, el arminianismo o el cesacionismo, cosas que no tienen nada que ver en sí con el Evangelio. Y debido a ello es importante que conozcamos qué es el Evangelio y poder dar una respuesta clara acerca de este concepto bíblico. Es importante por dos cosas básicas. Primera de Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo le dice a los hermanos en Corintio: yo les prediqué el Evangelio. Y si ustedes creen en este Evangelio y perseveran en él, entonces son salvos. De lo contrario, dice el apóstol Pablo, que le hicieron en vano. Otra cosa muy importante es que el mismo Pablo en Gálatas capítulo 1 dice: si alguien les anuncia un evangelio diferente del que yo les he anunciado, caiga sobre esta persona la maldición del Señor. Es urgente lo que les estoy diciendo, se los digo otra vez, dice Pablo: si alguno, un ángel del cielo o aún nosotros, les predica un evangelio diferente del que les hemos anunciado, que caiga sobre esta persona la maldición del Señor. De hecho, en el capítulo 3 de Gálatas, Pablo dice: ¿quién los fascinó? ¿Quién los hechizó? ¿Quién los encantó para que creyeran un evangelio diferente? Habiendo comenzado en el Espíritu, para terminar ahora en la carne. La iglesia en Gálatas había sido seducida por el judaísmo, añadiendo obras a la obra perfecta del Señor Jesucristo. Ahora, no vamos a perder el tiempo explicando o analizando los evangelios que existen en la actualidad, en el sentido de los falsos movimientos que se están insertando en la iglesia. Por el contrario, nos vamos a enfocar en conocer cuál es el evangelio bíblico. ¿Qué es el evangelio? Hemos estudiado en la primera predicación hace un mes más o menos. Hablamos de Dios, el Dios justo. El Evangelio comienza con una comprensión correcta acerca del carácter de Dios. Dios es un Dios justo y un Dios santo. Para comprender el resto es importante entender estos dos atributos acerca de Dios. La humanidad actualmente tiene una visión distorsionada acerca de quién es Dios. Lo ven como un anciano con barba blanca larga con la que se puede jugar y hablarle de amigos y demás, al que se le puede pedir su favor sin considerar sus demandas. Tienen a Dios de esa forma o lo observan de esa manera. Hace muchos años, en la popular serie de televisión Los Simpsons, hay un episodio donde se burlan de manera descarada acerca de la imagen de la persona de Dios. En el episodio, la familia del protagonista de Los Simpsons va a la iglesia y regresan todos despeinados y cansados y con sueño, porque qué trágico un domingo en la iglesia. En varias semanas el protagonista Simpson trata de huir de la responsabilidad de asistir a la iglesia hasta que Dios se le presente en su casa. Y le dice: tú, Homero, te voy a castigar porque no has ido más a mi iglesia, has faltado a mi iglesia. Y Homero, con la astucia y la habilidad para envolver, comienza a hablar con Dios y lo envuelve y lo convence de que ir a la iglesia no es algo necesario. Así que Dios se sienta en el sofá de la casa de Homero, juega con el gato, comienzan a hablar acerca de política, deporte y demás, y Dios se despide de Homero diciendo: voy a regañar a ese reverendo tal porque está fastidiando a la gente con el tema de ir a la iglesia. Esa es la imagen que las personas tienen acerca de Dios: un Dios sin demanda, un Dios que me acepta todo lo que yo soy y todo lo que yo hago. Pero ese no es el Dios de la Biblia. Los que creen y aceptan esta clase de Dios no están adorando al Dios bíblico. Están acercándose a un Dios fabricado por sus propios razonamientos y su propia conciencia, pero de ninguna forma es el Dios que se reveló a Moisés en el monte Sinaí, le dio sus leyes, diciendo: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás esto, no harás esto, no harás aquello.
Es importante conocer que ese Dios que se ha revelado en las Escrituras ha establecido leyes y demanda que la humanidad viva conforme a sus leyes. Cualquier transgresión o infracción a esta ley se considera un pecado, una falla, que es luego posteriormente castigado con una muerte según Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Luego hablamos acerca de ese concepto del pecado, un concepto que se ha suavizado en muchas iglesias. No se habla mucho acerca del pecado y sus consecuencias. Se asume que el pecado es una pequeña imperfección en los seres humanos que puede pasarse por algo con tal de que la persona venga a la congregación. Les comentaba el miércoles y domingo en el servicio dominical allá en la misión bíblica del hermano Rafael. En medio del estudio bíblico, la esposa de Rafael intervino hablando, se estaba hablando acerca de lo que decían, acerca de lo que significa la membresía en una iglesia bautista. Es importante que la iglesia sepa quiénes son partes de la iglesia, porque hay muchos que asisten a una iglesia local, luego de los servicios se van a hacer cualquier cantidad de cosas en la calle, dando mal testimonio para ellos y para la congregación a la que asisten. Por eso es importante que la iglesia sepa e identifique quiénes son parte de ella. Y para mí como pastor también es importante saber quiénes son parte de la iglesia, porque delante de Dios daré cuenta por estas personas, no por todo el que viene a sentarse, sino por los que realmente pertenecen a la comunidad de creyentes, aquellos que realmente han profesado fe en Cristo, aquellos que realmente son cristianos. El concepto de la membresía es muy importante para comprender a quién podemos disciplinar, a quién vamos a exhortar. Ahora, cuando este concepto de membresía se deja a un lado, se suaviza el error, se suaviza el pecado, se ve como algún pequeño defecto en la persona que puede ser tratado con terapia o con consultas psicológicas. Y se omite el concepto de está pecando, está cometiendo un error, está cometiendo una falta, está cometiendo infracción a la ley divina. Pero ese concepto de pecado no solamente debe ser mencionado dentro de la iglesia local, sino las personas que están fuera de la iglesia. Porque pecado es pecado, bien sea que usted sea evangélico o no lo sea. Mi hermano me dice, usted no puede hacer eso porque usted es evangélico, usted tampoco porque usted es creación de Dios. La humanidad entera está bajo el juicio de Dios. Ahora, la Biblia nos enseña algo muy claro, mis hermanos, todos los seres humanos han pecado. Romanos 3:23, Eclesiastés 7:20 nos dice algo claro, no existe hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Todos han pecado. La consecuencia de su pecado es la condenación eterna, pero Dios en su sabiduría y en su misericordia y en su amor infinito ha provisto un camino para acercarse a Él y ser salvo, un camino único trazado por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, o mejor dicho, el mismo camino que nuestro Señor Jesucristo. Desde presente Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Una declaración bastante fuerte y controversial para nuestra época, donde se reconoce a diferentes religiones o movimientos como medios para alcanzar la salvación. Cristo se presenta como el camino, no uno entre muchos caminos, no, el único camino. Cristo es el único camino para llegar al Padre. Él dice, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede acercarse a Dios a través de cualquier medio ritual o religión, no solamente a través de Jesucristo. Es por eso que desde la Reforma Protestante, haciendo referencia a los escritos de la Biblia y de los primeros cristianos, se reconocía a Cristo como el único medio para la salvación. No existe otro, no necesitamos otro. El reformador Martín Lutero decía claramente, esto es lo que creo. No necesito someterme a ningún líder político religioso para la salvación. Solamente necesito a Cristo. Como decía Paul Washer, Cristo es lo único que tenemos y lo único que necesitamos. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Cristo murió en una cruz. Su muerte en la cruz fue suficiente para que todos nuestros pecados fuesen perdonados. Todos nuestros pecados fueron colocados sobre Cristo, Isaías capítulo 53, y fueron clavados en esa cruz. La ira de Dios y su justicia fue satisfecha por medio del sacrificio de Cristo. No tenemos más nada que hacer que dos cosas. La primera de ellas, vamos a hablar esta mañana. No tenemos otra cosa más que hacer que simplemente arrepentirnos de nuestros pecados. Ahora sí,
Hechos capítulo 3, versículo 19. Colóquese de pie un momento en reverencia a la palabra del Señor para que veamos juntos estas maravillosas palabras del apóstol Pedro. Dice así, Hechos 3, 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Padre Santo, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, te damos gracias, honor, gloria y honor a ti, Señor, porque tú la mereces. Gracias por esta mañana maravillosa que podemos reunirnos acá para hablar acerca del Evangelio y un tema tan importante como es el arrepentimiento verdadero. Danos tu favor y tu gracia para explicarlo de manera bíblica y correcta, y que mis hermanos y las personas que escuchen también sean bendecidos, Señor, y beneficiados, confrontados con tu palabra esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ahora sí puede sentarse. El concepto del arrepentimiento verdadero. Cristo lo hace todo para salvarnos. Su muerte en la cruz es suficiente para satisfacer la justicia de Dios. Lo que nos pide el Señor, no solamente en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento, es que escojamos, como lo dijo Moisés, la vida. En Deuteronomio, Moisés le dice al pueblo de Israel: bueno, yo coloco los cielos y la tierra como testigo delante de ustedes. Delante de ustedes coloco la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escojan para que vivan ustedes y sus familias. Ese mismo concepto prevalece en el Nuevo Testamento. Cristo muere en la cruz, resucita, asciende al cielo y los apóstoles proclaman esa muerte, sepultura y resurrección como lo único que salva, y comienzan a predicar y a hacer un llamado al arrepentimiento. No es que Cristo murió por todos y todos son salvos. Les sorprenderá que hay personas que tienen esa idea en su mente. En la muerte de Cristo satisfizo la ira de Dios por el pecado de todo el mundo. Universalismo se llama esta posición. Todo el mundo es salvo porque todo el mundo, Cristo murió por todo el mundo. Así que no es necesario que usted asista a una iglesia o religión o haga tal cosa o haga tal cosa. No, Cristo murió por todos y todos somos salvos. Los apóstoles no predicaron eso. Los apóstoles predicaron que era necesario, una vez conocido el mensaje evangélico, que se arrepintieran. Así que arrepentíos y convertidos. ¿Qué es el verdadero arrepentimiento? ¿Qué define la Biblia como arrepentirse? De donde vengo, mis hermanos, arrepentimiento es una palabra muy repetida. Y la exhortación de arrepentirse es algo muy frecuente. Tengo un amigo que se llama Alejandro, y él actualmente está apartado. Y una vez conversábamos y me decía que estaba en un servicio en una casa. Predicaron y le hicieron el llamado para que se arrepintieran. Y él comenzaron a exhortar de una vez y otra vez que lo hiciera. Y en donde ve, no sé acaso todo lo mismo, hay personas que acostumbran colocar una Biblia enfrente de la persona para que coloque la mano encima de la Biblia y diga conmigo, Señor Jesús, etcétera, etcétera. Entonces la persona que estaba exhortándolo a arrepentirse, le colocó la Biblia enfrente y él decía: no, ahorita no, después. Sin embargo, la persona insistía al punto que le pegaba la Biblia en el pecho. Cuando se dio cuenta estaba contra la pared, tenía la pared y la Biblia, azotado para que se arrepintiera. Porque el concepto de arrepentirse, de donde yo vengo, es pon la mano sobre la Biblia y haz una oración. En las campañas, en las calles, en las iglesias donde van muchas personas sin conversa, cuando 3, 4, 5, 6 personas, 7 personas, 20 personas hacen esa acción, dicen: se arrepintieron tantas personas. Cuando mi esposa me dice: mire, ¿sabe que se arrepintió fulanito? Yo le respondo: ¿se arrepintió de qué? ¿De qué se arrepentiría fulanito? Porque eso no es el concepto bíblico de arrepentimiento. Eso no es arrepentirse. Hermanos, yo le puedo mencionar en mis 32 años de vida y de vida en la iglesia la cantidad de personas que yo he visto hacer eso, y lo hacen en un momento de emoción o de acoso, pero a la semana, al mes o a los 2 meses deciden no asistir más a la iglesia, deciden no asistir a una iglesia, deciden no tener compromiso con el Señor porque se les engañó, les dijo que eso era arrepentirse. La Biblia demuestra que el arrepentimiento comienza dentro del pensamiento del ser humano.
La palabra metanoia en el griego significa literalmente es un cambio de mente. Es un cambio de mente, es un cambio que se produce en el pensamiento. Es algo que sucede afuera, es algo que sucede dentro. La persona cambia de parecer con respecto al pecado y con respecto a Dios. La persona reconoce su condición de pecado, reconoce que lo que ha hecho es pecaminoso y reconoce que ha ofendido a Dios y decide de manera consecuente a este arrepentimiento cambiar de dirección. Si eso no sucede, no ha habido un verdadero arrepentimiento. Si una persona no reconoce su error y si la persona no decide en su corazón apartarse de esto, no se ha arrepentido, no importa sobre qué Biblia puso la mano y cuántas oraciones hizo. El arrepentimiento produce en el corazón una tristeza. Segundo de Corintios capítulo 7, versículo 10, el apóstol Pablo dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. El arrepentimiento verdadero va acompañado con tristeza. Hace poco, en Indonesia, se celebraron los 80 años de independencia. Y los soldados, bien vestidos con sus trajes blancos, cometieron el grave error de colocar la bandera al revés. Y la izaron de manera al revés. Mientras que la bandera iba subiendo, todos se dieron cuenta de lo que estaba pasando, lo que fue una ofensa, por supuesto, para la nación. Todos sabemos lo que significa colocar la bandera al revés. Bueno, aquí en Venezuela pasó un caso de un cantante colombiano, creo que iba a hacer una gracia en un concierto a presentar una bandera y la agarró al revés, se enrolló y cuando la puso la bandera de Venezuela al revés. Ahora, para estos soldados en Indonesia fue una ofensa tremenda y salieron de las filas hacia sus camerinos y llorando como niños pequeños, llorando y gritando y tirándose al suelo. Algunos tenían que agarrarse entre ellos porque estaban llorando, hermanos, por hacer esto. Esta es la típica reacción que produce el arrepentimiento verdadero en el corazón de la persona. En el Antiguo Testamento, Joel dijo: rasguen su corazón y no sus vestidos, haciendo referencia al acto de los antiguos, los judíos, cuando estaban tristes por algo, estaban arrepentidos, querían pedir perdón, se rasgaban las vestiduras, se lanzaban al suelo y echaban ceniza sobre la cabeza. Ejemplos como Jacob, Mardoqueo y otros hicieron eso. Tenían tanto dolor en el corazón que querían reflejarlo de esa manera. Incluso hasta David también lo hizo. Pero Joel dice que su arrepentimiento no sea externo, no se rasguen el vestido, no, rasguen su corazón. Y lamentense, hablando acerca del pecado. El arrepentimiento verdadero produce este tipo de tristeza. Tanto los que están fuera de la iglesia como los que están dentro. El verdadero creyente que ha nacido de nuevo y comete un error siente tristeza en el corazón. Y su tristeza lo mueve a orar y a llorar por su pecado y a pedir perdón y misericordia de Dios por su pecado. Y eso es el producto del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Si una persona que afirma ser cristiano peca una y otra vez de manera consecuente, sin remordimiento, sin arrepentimiento, una de dos: o no ha sido salvo, o no ha sido salvo. La verdadera persona salvada, mis hermanos, tiene sentido en su corazón de arrepentirse. Y el inconverso, para arrepentirse, realmente tiene que reconocer su error y sentir tristeza por su pecado. Ahora, este arrepentimiento bíblico no solamente denota una tristeza y un pesar, sino también denota, como les acabo de decir, un cambio de dirección. Un ejemplo que me gusta colocar: imagínense que usted va caminando hacia un sitio, voy a la iglesia y llego a una cuadra y me acuerdo que se me olvidaron los lentes. Se me olvidaron los lentes, así que ese pensamiento me hace dar la media vuelta y ir a mi casa. Bueno, toda analogía tiene sus dificultades, pero más o menos es lo que sucede. El arrepentimiento sucede en la mente. Yo cambio de parecer en mi mente primero. Reconozco que lo que estoy haciendo es erróneo, es equivocado. Estoy pecando, estoy ofendiendo a Dios. Y la consecuencia lógica de ello es que yo cambio de dirección. Lo que sucedió, por ejemplo, con Pablo en Hechos capítulo 19 es un arrepentimiento y un convertimiento genuino y claro.
él iba camino a Damasco con la intención de meter presos a los cristianos y asesinarlos, pero caminando, casi llegando, se encuentra con el Señor Jesucristo. Ese encuentro sobrenatural con el Señor cambió radicalmente el pensamiento de Pablo, que luego de ser el perseguidor de los cristianos, era uno de los mayores líderes y exponentes del cristianismo del siglo I. Eso es arrepentimiento verdadero, un cambio. Debe haber un cambio de dirección. Conversemos acerca de otros frutos acerca del arrepentimiento. Hechos capítulo 3, versículo 8. Mateo, perdón, capítulo 3, versículo 8. ¿Cuál es el fruto del arrepentimiento? Mateo capítulo 3, versículo 8 nos menciona el bautismo de Juan. Juan el Bautista. No porque asistiera a la primera iglesia bautista de Galilea, sino porque bautizaba. Ese era su oficio. Juan el Bautizante, Juan Bautista, como lo quieran llamar. Cuando Juan bautizaba, muchas personas del pueblo venían a él para que los bautizaran. Y entre la multitud de personas que se acercaba a la orilla del río Jordán para ser bautizados por el Señor, estaban los fariseos que Juan conocía perfectamente. Juan, al igual que Cristo, podía ver la hipocresía religiosa de ellos, que con sus múltiples normas y tradiciones apresaban la palabra de Dios, la ocultaban de la gente. Eran tantas las tradiciones, bueno, lo hemos estudiado cuando llegamos al capítulo 6 de Mateo, con tantas tradiciones, con tantas ideas, con tantas normas y reglas, de alguna manera opacaron la palabra de Dios. En Marcos capítulo 7, Cristo les dice: ustedes han invalidado el mandamiento de Dios por sus tradiciones. Personas que se consideraban santos a sí mismos, justificados a sí mismos. Estoy viendo una serie que no se la recomiendo, pero yo la estoy viendo, se llama The Chosen, y me gusta porque menciona muchos escenarios que representan el Israel del primer siglo. Hay un episodio donde un fariseo va caminando y las personas se inclinan ante él. Y eso era básicamente lo que sucedía. Los fariseos eran tenidos como personas altamente santas. Todo el mundo les tenía miedo, les tenía reverencia. Caminaban por la calle y todo el mundo se asombraba. Y ellos procuraban ayunar y salir con los rostros desnudados para que vieran que estaban ayunando, orar de manera esplendorosa en sitios públicos para que se demostrara que eran personas santas y puras y altamente espirituales. Pero cuando vinieron a Juan el Bautista, Juan les dijo: ustedes son una generación de víboras. Deben hacer frutos dignos de arrepentimiento. Imagínense, hermanos, como acercarse a alguien que nosotros veamos como un gran líder espiritual, un pastor evangélico de alto conocimiento bíblico, y alguien le diga: mira, usted tiene que arrepentirse. Quizás nosotros no lo conseguimos, pero eso fue lo que sucedió. Juan dice: tienes que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, debe manifestar tu arrepentimiento con evidencia visible. Los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu se menciona en Gálatas capítulo 5. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ese es el fruto que produce el arrepentimiento en el creyente. Insisto, si alguien colocó la mano sobre una Biblia e hizo una oración, pero no ha producido el fruto del Espíritu, no se ha arrepentido genuinamente. En Hechos capítulo 3, versículo 19, menciona el beneficio del verdadero arrepentimiento. Hechos capítulo 3, versículo 19: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Cómo obtenemos el perdón de nuestros pecados? Mis hermanos, las religiones desde antes y después de Cristo han creado una cantidad infinita de pasos y rituales para obtener el perdón. Y aún en el día de hoy sigue existiendo eso. Rituales, sacramentos, pasos, penitencia y demás para poder ser salvos. De donde yo vengo, en Achaguas, está el santuario del Nazareno. Hay personas que vienen de todas partes del país y hacen cualquier cantidad de cosas extrañas para obtener el favor del Nazareno. Yo he visto a algunos caminando descalzos, caminando de rodillas alrededor de la plaza de la República en mi pueblo,
y haciendo una cantidad de cosas extrañas, vistiéndose de morado y caminando con un palo en el hombro de San Fernando de Apure hasta Chaguas. Todo con tal de obtener el favor divino. Se conoce lo que dice Romanos 1, como despreciar la gloria de Dios, se volvieron a la adoración de criaturas. Y su propio pecado les impide ver la gloria de Dios. Pero como se dice popularmente, el que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza. Las Escrituras muestran un solo camino para obtener el perdón, mis hermanos. Todo lo que usted necesita para ser perdonado, ya Cristo lo hizo en la cruz. No necesitamos sacrificios o penitencias o sacramentos o rituales y demás. Cristo lo hizo todo. A los Gálatas el apóstol Pablo les decía, bueno, si ustedes necesitan circuncidarse para la salvación, por demás murió Cristo. Su sacrificio es en vano. Armando Alducin, un crítico alto del catolicismo, dice que los sacerdotes católicos no leen Hebreos, porque si lo hicieran, reconocieran que el sacrificio de Cristo se hizo una sola vez y para siempre, y con esa sola ofrenda es capaz de hacer santos a los que han sido llamados. No se necesita nada más. Debido a que Cristo lo pagó todo, solamente necesitamos una cosa: arrepentirnos de nuestros pecados y confiar plenamente, que es el tema de la próxima semana, confiar plenamente en el sacrificio que hizo. Nada más, hermanos. Nada más. Por eso Juan, 1 de Juan capítulo 1, versículo 9, Juan dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Por qué dice que Él es fiel y justo? Si la justicia de Dios se aplicara a nosotros tal cual como es, estaríamos en el infierno en este momento. Si la justicia de Dios se aplicara a cada uno de nosotros, tal cual como la justicia de Dios es, todos nosotros estaríamos en el infierno actualmente. Pero Él es justo y es fiel al sacrificio que Cristo hizo. Cristo muere en la cruz, la justicia de Dios es satisfecha completamente en Cristo. Ahora, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, justo para perdonarnos. En las redes sociales, un padre muy conocido, un padre católico, desafiaba a los evangélicos a decirle: dime dónde dice la Biblia que yo puedo recibir el perdón orando a Dios en la pata de un palo, solo, sin nadie. Y un jovencito le mencionó una parábola que aparece en Lucas, del publicano que entró al templo y golpeaba su pecho diciendo: sé propicio de mi pecador. Y Cristo dice: ¿quién regresó justificado? Este regresó justificado. Mis hermanos, en cualquier momento, lugar o circunstancia en que nos encontremos, en cualquier posición en la que estemos, de rodillas, acostados, sentados, acostados boca abajo, boca arriba, si en nuestro corazón hacemos lo que dice Joel, rasgamos nuestro corazón, mis hermanos, y pedimos perdón, Él es fiel y justo para perdonarnos. No necesitamos nada más. Claro, en la actualidad vemos que Dios perdona, pero los seres humanos no, ¿verdad? Todos nosotros que hemos hecho algo malo en nuestra vida y pedimos perdón y la gente todavía nos acusa. Pero no confiemos en lo que las personas de fuera piensen. Incluso ni siquiera confiemos en nuestros sentimientos. Nuestros sentimientos nos engañan en ocasiones y nos tratan de hacer pensar que todavía no hemos sido perdonados y necesitamos hacer algo más. Hace mucho tiempo un predicador que escuchaba hablaba acerca de que los evangélicos solíamos enticular en ocasiones en las creencias de otras religiones, porque creemos que pedir perdón es suficiente, así que queremos hacer algo más. No, a partir de ahora me voy a levantar a las 5 de la mañana, voy a hacer 40 días de ayuno, voy a hacer 80 vigilias, porque pensamos que así nos ganamos el favor de Dios, y no es eso, hermano. Salmo 51 dice que Dios recibe un corazón contrito y humillado, solo eso. Corazón contrito y humillado. Te pecó, te falló, reconoce que ha fallado, siente tristeza en el corazón, ¿a dónde va a acudir? Venga a Cristo, es todo lo que necesitas. Necesitas arrepentirse. Mis hermanos, el versículo de Hechos capítulo 3 dice que serán borrados vuestros pecados y vendrán de la presencia del Señor, ¿qué? Tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio.
cuando nos entristecemos delante de la presencia de Dios por nuestro pecado y pedimos perdón por nuestro pecado, mis hermanos, el Señor refresca nuestra alma, nos produce la paz que solo Él puede ofrecer. Acuérdese de las palabras del Señor Jesucristo: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Ninguno de nosotros ha sido atribulado como Pablo el apóstol lo fue. Y él dice: estoy acostumbrado y estoy preparado y me siento bien estando en cualquier circunstancia, piensa que esté en paz o que esté en guerra, piensa que esté desnudo o esté vestido, piensa que tenga comida o que no la tenga, piensa que esté en tranquilidad o me esté persiguiendo, piensa que esté en mi casa o esté en la cárcel. Y tenía casa. Pero no importa la circunstancia donde esté, él dice: he estado acostumbrado a estar en todo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si nosotros pudiéramos hacer nuestros, mis hermanos, ese consejo y dejar de llorar tanto por nuestras circunstancias y decir: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y disfrutar del gozo y de la paz de ser cristiano. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Mis hermanos, la salvación produce gozo y alegría. Cuando David pecó con Betsabé y abrió su corazón en arrepentimiento y dolor en el Salmo 51, al final dice: devuélveme el gozo de la salvación. David reconocía que su pecado había hecho que se entristeciera tanto que se olvidara del beneficio de la salvación. Y nosotros necesitamos orar por eso. Necesitamos decir: Señor, devuélveme la alegría de ser salvo. Pablo decía a los Filipenses capítulo 4: alégrense en el Señor. Les digo, mis hermanos, otra vez les digo: alégrense. No tenemos nada de qué avergonzarnos, no tenemos nada de por qué ocultarnos, no tenemos ninguna razón para agachar la cabeza. Por el contrario, nos sobran razones y motivos para alegrarnos. Mis hermanos, el Señor nos ha perdonado. El arrepentimiento sincero de nuestro corazón ha hecho que el Señor nos perdone. Sintamos el refrigerio del Señor. Han venido tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Ya para terminar, un punto muy controversial. Es cierto que Dios nos llama a arrepentirnos y se hace el llamado de entrar al arrepentimiento, pero también hay un punto importante que debemos reconocer. Hechos capítulo 11, versículo 18. El arrepentimiento no puede provenir de un corazón pecaminoso. El arrepentimiento no puede provenir de un corazón pecaminoso. Y aquí es con donde nuestros hermanos arminianos y nosotros tenemos una pequeña conversación larga y profunda. Les pongo en contexto: los judíos de la iglesia judía, la iglesia primera, decía: la salvación es nuestra, los dones son nuestros, el Espíritu Santo es nuestro. Para que los gentiles, los extranjeros sean salvos, tienen que hacerse judíos primero, tienen que circuncidarse. Imagínense usted. Hechos capítulo 10 menciona que Cornelio y su familia recibieron al Espíritu Santo evidenciado por el don de hablar en lenguas como una señal visible de la salvación. Lo que trajo sorpresa a los judíos, que quedaron, dice el versículo 45, atónitos. Ahora, en el capítulo 11 de Hechos, Pedro narra el suceso del capítulo 10 y los judíos se alegraron diciendo esto: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Quién da el arrepentimiento? Dios da el arrepentimiento. Como leí en Romanos capítulo 8. En Romanos capítulo 8, en el versículo 7, dice que los designios de la carne, nuestra naturaleza humana por sí sola, dice Pablo, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Nuestra naturaleza humana, de hecho, aún en el cristianismo, y usted dará fe de que es así, aún siendo cristiano, nuestra humanidad tiene luchas con el Espíritu, dice Gálatas capítulo 5. Y una guerra: yo quiero orar, mi carne quiere dormir; quiero ayunar, mi carne quiere comer; quiero ir a la iglesia, mi carne quiere lavar, cocinar, ver la televisión. ¿Verdad? El Espíritu en mí me motiva a evangelizar, mi carne quiero
salir a pasear. Y todos tenemos esa lucha, todos, hermanos. Les sorprenderá que el pastor más sagrado y alto que usted conoce también la tiene. Todos tenemos esa lucha. Decía un pastor pentecostal, a veces miramos a esa figura, esos pastores que son tan completos, que tienen la vaca atada, mira la ordeña, la vaca sola le da leche. El espíritu lo tenía aquí montado en el hombro, lo tienen todo. Porque es la figura que vemos desde los asientos, pero cuando nos acercamos a la vida de esos pastores, reconocemos que tienen las mismas luchas que usted y yo tenemos. Porque todos tenemos una lucha en nuestra carne con el espíritu. Hay esa lucha. Ahora, ¿de qué manera nuestra humanidad se rinde a Dios en arrepentimiento? Dios es el que da el arrepentimiento. En Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda o primero, bueno, ustedes ya me conocen. Segunda de Timoteo, capítulo 2, en el versículo 24, Pablo le dice a Timoteo: el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá que Dios que les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Vean, el siervo del Señor no es el que arrepiente. Yo no arrepiento gente, usted no arrepiente gente, ningún evangélico arrepiente gente. ¿Quién da el arrepentimiento? Dios. ¿Qué dice? El siervo del Señor no debe ser contencioso, debe estar apto para enseñar, bien sea en la iglesia o en el contexto del evangelismo. Debe estar apto para explicar el evangelio, utilizar las herramientas bíblicas para convencer del evangelio. Ahora, ¿pero quién da el arrepentimiento? Dios da el arrepentimiento. Yo solamente hago la obra de predicar el evangelio a mis hermanos. La obra del arrepentimiento la produce Dios, no la produzco yo. De manera que no pensemos, yo conozco a alguien que no se lo voy a presentar, que en su iglesia lo tienen como el arrepentidor de gente. No se arrepiente gente, se arrepiente gente, se arrepiente. No, hermano, no nos arrepentimos. Si alguien vino a Cristo por medio de usted, dele gloria a Dios, porque fue el que le concedió el arrepentimiento. Usted solo fue un canal. Nosotros solo somos eso, hermano. Somos canales por los cuales el evangelio llega, pero el convencimiento lo da el Señor. Por eso debemos orar. Debemos orar para que el Señor produzca arrepentimiento, y como dice Ezequiel 18:31, que el Señor produzca un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Eso lo hace el Señor. Amén. Dios nos ayude, mis hermanos, que al momento de predicar el evangelio tengamos la valentía y la audacia de decirle a quien exponemos el evangelio: necesitas arrepentirte. Necesitas arrepentirte y necesitas creer. Incline su rostro ahí donde está. Y si hay algo en su corazón que usted siente la necesidad de pedir perdón en esta mañana, aproveche este momento de reflexión. Señor, gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú hablas en nuestros corazones por medio de tu palabra. Podemos conocer tu voluntad para nosotros por medio de ella, y qué hermoso es poder escudriñar las Escrituras, examinarlas de manera cuidadosa y reconocer que tú nos haces aún el día de hoy este llamado de arrepentirnos, de cambiar, Señor, nuestra mente, de sentir pesar y dolor por el pecado y caminar en dirección hacia ti. Ayúdanos, Padre Santo, para que aún en nuestra vida cristiana reconozcamos cuando hemos pecado y fallado, así como lo hizo David en el Salmo 51. Rasquemos nuestro corazón, Señor, lloremos y lamentemos ante tu presencia, pidiendo tu perdón, y que tú, Señor, nos regreses el gozo de la salvación. Bendice a mis hermanos que están acá esta mañana. Si hay algo en el corazón de ellos por lo cual también necesitan arrepentirse, que el Espíritu Santo les convenza, Señor, y que sientan pesar por ese error y caminen en dirección hacia ti. Que todos nosotros sintamos la necesidad de arrepentirnos constantemente, de acercarnos cada vez más a ti, de abandonar, Señor, las viejas costumbres y el viejo hombre, y nos revistamos del Señor Jesucristo.
Cada día dejemos que el Espíritu Santo nos llene y nos motive a vivir una vida santa delante de ti. Te pedimos, Señor, por nuestros familiares, amigos y vecinos con quienes hemos compartido el sagrado Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y por quienes también compartiremos esta semana. Nuestra petición también es la misma. Señor, produce arrepentimiento para salvación. El arrepentimiento que salva. La necesidad de reconocer el error y caminar en dirección hacia ti y hacer tu voluntad. Para que cuando nos encontremos delante de ti, Señor, en el día final, no recibamos la exhortación de Mateo 7:21, sino que podamos, Señor, ser aceptados en el reino, en tu ciudad, en tu paraíso. Gracias, Señor, por esta bendición. Bendice a mis hermanos esta mañana y bendícenos a todos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.